Y si la realidad que estás viviendo no fuera fija, sino el resultado de cómo lo estás observando. Y si no eres solo alguien que vive la vida, sino alguien que de alguna forma participa en crearla. Hola, ¿cómo estás? De corazón, deseo que este espacio ayude a mirar tu vida con más claridad y quizá con otros ojos. Vamos a entrar al quinto pilar de la bioneuroemoción, uno de los pilares más fascinantes y también uno de los más incomprendidos, la física cuántica. Un enfoque que más allá de fórmulas o teorías complejas nos invita a cuestionar algo muy profundo. ¿Qué es realmente la realidad? ¿Y qué papel juegas tú en ella? Porque desde esta mirada ya no eres solo un observador pasivo, sino alguien cuya percepción, atención y conciencia influye en la forma en la que experimentas el mundo. Y antes de continuar, algo muy importante. Recuerda que este contenido no sustituye ningún tratamiento médico, terapéutico o clínico. Aquí exploramos herramientas de autoconocimiento para que puedas observar tu vida, tus emociones y tu cuerpo desde un lugar más consciente y más amoroso. Porque tal vez no se trata solo de lo que te pasa, sino de cómo tu forma de observarlo está influyendo en lo que tú experimentas en tu día a día. Bien, sin más preámbulo, comencemos. Empecemos por decir la física o mecánica cuántica es esa ciencia que estudia el comportamiento y la interacción entre la energía, la materia, el espacio y el tiempo, pero a una escala microscópica. Y para ir adelantándote algo, parte de una premisa que sostiene que el observador afecta lo observado. Con lo que te voy a platicar, vamos a ir entendiendo por qué esta premisa de que el observador afecta lo observado. Y velo pensando cómo aplica en tu día a día. Pues bien, resulta que una de las interpretaciones más extendidas en el ámbito de la física cuántica es que el simple hecho de observar las partículas subatómicas hace variar su comportamiento. Es decir, desde la física cuántica se observa un vínculo directo entre la conciencia y la materia. Pero esta historia no empieza en el siglo XVIII. Esta historia se remonta por lo menos al siglo VI a.C. con el budismo, que postulaba que la realidad que percibimos guarda relación con nuestro estado interno. Y lo que nos molesta de los otros es en realidad solo una proyección de lo que no hemos resuelto nosotros mismos. Buda consideraba que nos convertimos en lo que pensamos y que todo nuestro mundo surge de los pensamientos, aunque hoy sabemos que nuestros pensamientos solo están dirigiendo del 3 al 5%, porque mucha de la información está guardada en nuestro inconsciente. No obstante, esos pensamientos son muy importantes para lo que construimos en nuestro día a día. A su vez, Martin Rees, un catedrático de la Universidad de Cambridge y astrónomo, considera que el universo existe porque tenemos conciencia de él.
Por otro lado, Jung ha sostenido que la información almacenada en el inconsciente dirige la vida y condiciona los filtros de cada una de nuestras percepciones. Así que la causa de algo de lo que vemos que nos irrite o nos moleste, en realidad se encuentra en nuestra mente. Algo positivo de esto es que nos puede ayudar a conocernos mejor a nosotros mismos. Por esta razón, desde la bioneuroemoción consideran importante partir justamente de ese algo que nos molesta en una relación o en una situación, porque es la mejor forma de iniciar el camino hacia el autoconocimiento interior. Todo lo que nos molesta en una relación o en una situación de vida nos está contando algo, nos está narrando algo. Tiene información muy importante para nosotros. Y también aquí se nos pide que recordemos que el inconsciente individual está sustentado por una estructura más profunda como el inconsciente familiar y el colectivo. Y estos se rigen por unos parámetros que han sido útiles en las generaciones que nos precedieron. Así que nuestros pensamientos no se conforman solo por lo que hemos aprendido, por lo que hemos vivido. También está en el inconsciente registrado toda la información que se ha guardado en el inconsciente familiar y colectivo. Con respecto al inconsciente familiar o colectivo, Fernández Vidal sostiene que nuestro cerebro no ve el mundo tal como es, sino como le fue útil en el pasado y por lo tanto de la manera más apropiada para nuestra supervivencia. Así, desde esta perspectiva, la percepción es el punto de encuentro entre el observador, es decir, tú, yo y lo observado, aquello que te llama la atención, aquello que muchas veces molesta. Pero recuerda, estás poniendo atención en ese punto porque ahí hay algo que debemos trabajar. Así se van encontrando muchas investigaciones científicas que han demostrado que la información almacenada en nuestro cerebro nos hace percibir una realidad totalmente diferente de lo que realmente es. Recuerda que percibimos al mundo de acuerdo con lo que somos y de acuerdo con la información que tenemos almacenada en nuestro inconsciente. Lo interesante, una vez más, es que nuestro comportamiento puede alterarse cambiando nuestros pensamientos y también cambiamos nuestro comportamiento dependiendo del entorno en el que estemos. Tenemos la capacidad de cambiar nuestro comportamiento a partir de lo que consideramos que los demás piensan de nosotros. ¿Qué tanto los demás confían en mí? ¿Qué tanto el otro espera de mí o de ti? Y con base en esa información que creemos, nos comportamos. Y a esto se le llama efecto Pigmalión. O, con otras palabras, nos comportamos según lo que se espera de nosotros. Por ello, tal vez pudiéramos tener distintos comportamientos con distintas personas, porque mientras que sabemos que una de esas personas no confía en nosotros, posiblemente le vamos a seguir dando más respuestas para que nos siga manifestando que no confía en nosotros. Pero si nos sabemos en presencia de alguien que nos considera honestos, trabajadores, leales, nos vamos a comportar de acuerdo con esa percepción que nosotros tenemos de la otra persona. Estos son elementos que la física
cuántica utiliza para entender que en mayor o en menor medida hay una interacción entre el observador y su entorno. Y cuando se producen cambios profundos en la psique, como en las creencias, la forma de concebir el mundo, se perciben también posibilidades que antes no creíamos factibles por las limitaciones de nuestro propio mapa mental. Pero si ampliamos nuestro mapa mental, si ampliamos nuestra conciencia, en consecuencia también se van a ampliar nuestras posibilidades. Ahora, esto nos lleva a la física de la conciencia. Dyson descubre o considera que nosotros, todos los seres humanos, estamos intentando entender el universo a través de dos ventanas separadas. La ventana de la ciencia y la ventana de la religión. O es una o es la otra. Sin embargo, Dyson, Einstein consideraban que para poder llegar a una comprensión más o menos total del universo, debiéramos dejar la visión fragmentada de la realidad y empezar a verla como un todo, como esa visión del mundo en la que la ciencia y la espiritualidad están unidas. Ya hablábamos de los extremos. Cuando nos posicionamos en un extremo es cuando entramos en conflicto. Lo interesante es empezar a entender cómo estos dos extremos, en este caso ciencia y espiritualidad, se complementan. Y esto nos podría llevar a tener una visión más amplia del mundo, más amplia de nuestro universo. Ahora, hubo un momento de la historia en el que se avanzó en el establecimiento de leyes de la física o mecánica clásica. En ese momento se creyó que con estas leyes parecía que la física ya lo explicaba todo. Sin embargo, pronto se descubrió que no fue así. Paul Davies, por ejemplo, en su proyecto cósmico, narra que a principios del siglo XX se empezaron a observar muchos fenómenos que eran incompatibles con la física clásica. Así como en algún momento la genética no tuvo respuestas para todas las preguntas, lo mismo pasó con la física clásica. Empezaron a observar que la física clásica no era suficiente para dar respuesta a todas las preguntas que surgían. Y esto llevó al surgimiento de un nuevo ámbito, la física cuántica. Max Planck descubrió en 1918 que la energía salta de un estado a otro, que la energía se comporta como onda, pero también como materia. Y esto fue algo totalmente sorprendente. Máxime cuando descubrieron que si no se observaba directamente, se comportaba como onda, pero cuando se observaba, se comportaba como materia. Esto dejó a los científicos abrumadoramente sorprendidos. Quisieron explicar estos fenómenos con las leyes de la mecánica clásica, pero no funcionaron. Esto dio pie a que se siguiera investigando y Einstein, que tomó muy en serio los estudios de Max Planck, demostró que la luz también actúa a través de fragmentos llamados cuantos y demostró que, al igual que la energía, la luz muestra un doble comportamiento, que se puede comportar como onda y como partícula, es decir, como energía y como materia. En cierto modo, la física cuántica borró la división que la física clásica había trazado entre el sujeto y el objeto. La física cuántica señala que el observador influye en lo observado. Recuerden, si el observador estaba ausente, la energía se comportaba como onda. Pero si el observador estaba allí,
la energía se comporta como materia. Así que se reúnen de nuevo la ciencia y la espiritualidad con la física cuántica. Vienen a unirse una vez más. Ciencia y energía, ciencia y espiritualidad. De alguna manera, dice Max Planck que todo lo que vemos debe estar sustentado por algún tipo de energía, de conciencia, una matriz de información que da vida a todo y nos invita a asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente, y le llamó a esa mente matriz de toda la materia. Vamos viendo varias investigaciones y bien, a lo largo de la historia ha habido muchas investigaciones que llevan a deducir que el universo comienza a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina. La mente ya no es un intruso accidental en el reino de la materia. Más bien, deberíamos recibirla como la creadora y regente del mundo de la materia. Richard Cohn Henry publicó un artículo en Nature sobre la mente universal y allí escribe que el mundo es mecánico cuántico y que debemos aprender a percibirlo como tal. Una ventaja de corregir la percepción de la humanidad sobre el mundo es la alegría resultante de descubrir la naturaleza mental, que no existe nada sino las observaciones, que el universo es inmaterial, mental y espiritual. Hasta que se observa, el universo es material. Edgar Mitchell, dedicado a la investigación del poder de la mente, sostiene que creamos nuestra propia realidad porque el subconsciente nos arrastra a situaciones de las que aprendemos. Así pues, creamos esas circunstancias en un nivel subconsciente y metafísico más profundo. La filosofía de la bioneuroemoción se apoya en esta percepción no dual de la realidad sostenida por todos estos autores, que concibe el mundo como un todo interrelacionado en el que no existe el azar ni la aleatoriedad. Todo tiene una razón de ser. Así, la ciencia moderna tiende a diferenciar el observador del espacio observado. La física clásica diferenciaba entre el observador y lo que se observaba. Pero la mecánica de lo infinitamente pequeño, la mecánica cuántica, prueba que el observador de un experimento es siempre participante de los resultados. La energía posee una cualidad intrínseca de manifestación. Esta se puede expresar como ondas de información o como partícula, es decir, muestran un doble comportamiento. Por lo tanto, el simple hecho de observar un acontecimiento hace que la energía correspondiente se comporte como una partícula. Ahora, en 1801, un siglo después de que se hizo el experimento de la doble rejilla, se presentó con mayor claridad una de las principales características de la mecánica cuántica: la dualidad onda-partícula. Este experimento concluyó que la naturaleza del comportamiento de la luz es compleja, ya que puede comportarse como onda o como partícula según la observemos. John Wheeler, a su vez, demostró que el universo no tiene un solo pasado o una historia única. Son las observaciones que hacemos de un sistema en el presente que también afectan el pasado. ¿Qué significa esto en nuestra vida? Significa que el mero acto de observar
condiciona el camino previo. Así, el acto de observación en el presente afecta nuestro pasado. Cada vez que nosotros estamos observando en nuestro presente un hecho pasado, lo seguimos afectando una y otra vez, lo que demuestra que la mente afecta la materia. La extrapolación de esta paradoja de la dualidad onda-partícula supone un cambio total de paradigma, un cambio en la forma de ver el mundo que nos rodea y por lo tanto un cambio en la forma de interactuar con él. Para el paradigma metafísico, el mundo que nos rodea y todo lo que hay en él tiene que ver con nosotros. La bioneuroemoción, desde este paradigma, se plantea la hipótesis de que nuestras experiencias son consecuencia de nuestras creencias y de la información inconsciente. Por ello, una de las propuestas fundamentales de la bioneuroemoción es el desarrollo de una conciencia cuántica que nos permita darnos cuenta de que los acontecimientos que consideramos externos e inamovibles tienen un significado que va más allá del determinismo. Es decir, esta indeterminación implica que una partícula cuántica es una onda de probabilidades y existe únicamente como una potencialidad hasta que la observamos o medimos, momento en que colapsa un estado particular. El cómo y el cuándo se localiza dicha partícula depende enteramente del acto de observarla. En este sentido, los estudios de Heisenberg sugieren que la materia física no es algo estable ni definido. Esto nos lleva a entender que la intención de observar con una interpretación completa de la realidad nos hace percibir aquello en lo que creemos y sobre todo aquello en lo que centramos la atención, o bien solo percibimos nuestras interpretaciones, aunque existan muchas otras maneras de percibir y experimentar el mundo. Nosotros solo percibimos nuestras interpretaciones. Así que cuando estamos dispuestos a ampliar o a cambiar nuestras interpretaciones, también ampliaremos esa forma de percibir el mundo. Seremos conscientes de que existen otras muchas posibilidades de actuar en el mundo. El principio de incertidumbre asegura que el mero hecho de observar una partícula la modifica sin remedio. El mero hecho de observar un fenómeno lo va a modificar sin remedio. El punto, recordemos que observamos una experiencia a partir de la interpretación que le damos. Pero esto nos vuelve a traer a cuenta que nosotros somos partícipes y podemos cambiar la interpretación que le damos a aquello que estamos viviendo. Hay investigaciones como la de Niels Bohr, Max Born o Heisenberg que les permitieron concluir que el universo es un campo infinito de posibilidades, que los átomos, más que verse como pequeños sistemas solares, en realidad son nubes de infinitas posibilidades. Así que todas las realidades son posibles y coexisten al mismo tiempo, hasta que nuestra observación nos hace percibir una en concreto. Y allí es donde nosotros ponemos nuestra atención y desde allí vivimos y le damos significado. Nuestra vida es como las partículas cuánticas. Se encuentran llenas de posibilidades cuando no hay observador.
se encuentran llenas de posibilidades cuando nosotros no ponemos nuestra atención en una situación en específica. Schrödinger afirma que todas las posibilidades están presentes hasta que el observador decide centrar la atención en una de ellas, y es cuando manifestamos algo. Los distintos descubrimientos de la física cuántica, en especial esos relacionados con la dualidad onda-partícula y el efecto observador, apuntan a una dirección de investigación centrada en la conciencia, que nos permite entender mejor el universo en general y nuestra vida en particular. Esto significa que la influencia del observador, es decir, de cada uno de nosotros, aunque no sea perceptible, aunque sea de manera inconsciente, también se produce en el mundo macroscópico, en tu mundo, en tu realidad de vida, ya que es una cualidad general de la materia. Con esto vamos a hablar también de una parte importante llamada entrelazamiento cuántico, porque nos va a ampliar nuestra manera de entender cómo es aquello de que el observador afecta lo observado. Espero que se vaya comprendiendo que aquello donde ponemos nuestra atención va a recibir modificaciones, o es cuando nosotros estamos eligiendo entre 1000 posibilidades. Ahora te podrías empezar a preguntar, ¿dónde estoy poniendo atención? ¿A qué circunstancias de la vida le estoy poniendo atención? Ahora bien, el enlazamiento cuántico se da cuando dos partículas, una vez que han entrado en contacto, se comportan como si fueran un solo sistema, independientemente del tiempo y la distancia que los separe. Este entrelazamiento cuántico nos lleva a comprender que se puede influir en el pasado enviando una nueva información desde el presente que reemplace el anterior. Cuando rememoramos un evento sucedido con anterioridad, lo volvemos a traer al presente. Volvemos a traer al presente esa información inconsciente que recordamos desde ese instante y vivimos de nuevo la experiencia almacenada en la memoria. Aunque no podemos cambiar los hechos que ya han tenido lugar, en el presente podemos modificar la forma de interpretarlos y por lo tanto el recuerdo que guardamos en ellos. Esto significa que nuestra relación con el mundo no está determinada, ni siquiera por las situaciones que ya han sucedido. Podemos enviarle al pasado otra información, otra perspectiva, otra forma de ver nuestras experiencias y entender esas experiencias de acuerdo con la propuesta de la bioneuroemoción. Integrar todas las experiencias pasadas, las presentes y las futuras como aprendizajes. Esto puede permitir hacer un cambio en el pasado y en consecuencia en nuestro presente y en nuestro futuro. Ello significa que el pasado no existe solamente en nuestros recuerdos. Recuerda que el tiempo es un concepto que no existe si no hay memoria, que el tiempo no existe para el inconsciente. Si tú lo sigues recordando, para el inconsciente es como estarlo viviendo en el momento presente. Por lo tanto, el día de hoy vamos a llevarnos a algo concreto. No existe una realidad independiente de tu observación. La conciencia afecta un fenómeno. Nuestra conciencia afecta los resultados. Cuando más se observen las experiencias pasadas, con los mismos sentimientos, más tiempo se van a ver afectadas por el observador. Entre más revivamos el hecho pasado, con los sentimientos con los que lo vivimos, más vamos a estar afectando ese pasado. Y en
consecuencia también nuestro futuro. Hay una clara relación entre esa capacidad de concentración de quien observa y el hecho observado. La conciencia en este aspecto tiene un papel determinante. Para la bioneuroemoción, esta conciencia está moldeada principalmente por los pensamientos y las creencias del individuo, que tienen sus raíces en el consciente colectivo y en las herencias familiares. Al reconocer cómo nos implicamos en lo que nos ocurre, nos hacemos responsables de la realidad que experimentamos. La bioneuroemoción nos permite analizar nuestra experiencia personal y relacionarla con la propia conciencia. De esta manera, dejamos de pretender cambiar el entorno y nos centramos en cambiar la percepción que tenemos de nuestro entorno. Albert Einstein nos decía, si no te gusta el mundo que ves, has de saber que no puedes cambiarlo, pero si cambias tu forma de ver el mundo, cambiará tu universo. La bioneuroemoción propone que practiquemos la percepción consciente, es decir, comprender en todo momento la influencia que tiene nuestro modo de ver y entender la vida. Desde esta perspectiva cuántica, la transformación de las vivencias no se encuentran afuera, sino en la ampliación de la conciencia. Cada uno de nosotros como observador tiene una responsabilidad sobre su experiencia. Tendemos a suponer que las percepciones son una representación exacta del mundo real, una realidad absoluta. Pero a lo largo de este libro hemos ido conociendo que lo que percibimos nunca es el mundo, sino la proyección de nuestro estado interior. Por lo tanto, las cosas que vemos no son las mismas cosas que llevamos en nosotros. No hay más realidad que la que tenemos dentro. Conociendo esto, la bioneuroemoción propone una visión integral y holística del ser humano que asuma que siempre estamos interconectando con el entorno y que nuestras emociones, pensamientos y creencias son fundamentales en la gestión de los acontecimientos de la vida cotidiana. Para cerrar y aplicado a nuestra vida, reflexionemos un poco. Reflexionemos que como seres humanos ejercemos una influencia crucial en la manifestación del mundo que vemos. No hay manera de interpretar la teoría cuántica sin encontrarse con la conciencia, con quién somos, con lo que llevamos dentro de sí mismos. La bioneuroemoción sostiene la hipótesis de que lo que realmente genera un efecto sobre las partículas subatómicas es el marco de realidad de quien realiza el acto de observación. Es decir, el observador afecta a lo observado. ¿Con qué perspectiva? O más bien, ¿desde qué perspectiva observas los acontecimientos que te suceden, que te acontecen en tu día a día? El marco de tu conciencia, esa perspectiva con la que observas, es el que hace manifestar un estado que encaje con tus esquemas mentales. Recuerda que en el pilar de la biología, Corbera habla de la biología como la expresión de la conciencia. Cada día, cada uno de nosotros va expresando eso que tiene en la conciencia, en su interior, con un síntoma, con su vida, con sus expectativas, con sus experiencias. Vamos entendiendo cómo día a día estamos expresando nuestra conciencia, esa perspectiva con la que observamos.
¿Qué observador somos para nuestra vida? ¿Qué tipo de observador está en nosotros? Porque todo lo que se manifiesta en nuestra vida da cuenta de la forma en que lo estamos observando. Así que lo que percibimos como realidad no sería la realidad en sí misma, sino la proyección de tu conciencia. Para decirlo crudamente, la sustancia del mundo es la sustancia mental. Nadie puede negar que la mente es el primer y más directo objeto de nuestra experiencia, y todo lo demás no es más que una inferencia lejana. Greg Braden ha afirmado que en un universo participativo, el acto de centrar nuestra conciencia es un acto de creación en y por sí mismo. Donde quiera que miremos, nuestra conciencia hace que haya algo que podamos ver. Las propias creencias van influyendo en nuestra realidad. Por esta razón, otra de las hipótesis de la bioneuroemoción es que para cambiar tus experiencias, antes debes aprender a modificar la percepción de estas. Porque cuando las teorías cambian, las observaciones se acomodan a ellas. Cuando la percepción cambia, también lo hacen las experiencias, ya que la conciencia desde la que se decide observar el entorno condiciona la experiencia que se tiene de él y la perpetúa. Por ello, la bioneuroemoción promueve la libertad emocional, pues comprende que tenemos el poder de elegir cómo experimentar nuestra realidad. Una forma de detectar nuestros programas inconscientes es observar nuestra vida, las relaciones que tenemos, nuestra forma de pensar y nuestros patrones de conducta. Una de las formas de comprender este orden implicado es a través de las experiencias que repites una y otra vez en tu vida. Ahora te pregunto, ¿acaso no has repetido el mismo tipo de relaciones personales? ¿Cuántas veces discutes por lo mismo con tus padres o con tus amigos? Porque cuando somos rígidos en nuestras creencias, somos incapaces de percibir la realidad de otra manera. En cambio, cuando empezamos a ser más flexibles en nuestra forma de pensar, nos abrimos a nuevas posibilidades y empezamos a tener experiencias distintas que éramos incapaces de concebir. Así que comprendámoslo de una vez. Nuestras creencias nos impiden ver todas las realidades que no concuerdan con ellas. Por ejemplo, una mujer que cree que no se puede confiar en los hombres debido a experiencias vividas en el pasado o en la familia, hasta que no sea capaz de modificar esta creencia, su percepción estará condicionada y por ende también su experiencia. Hasta que las creencias no se hacen conscientes, somos incapaces de decidir entre mantenerlas o cambiarlas. Cuando las conocemos, entonces tenemos el poder de elegir cómo vivir las situaciones que hasta ahora nos generan estrés. Y una forma de conocer nuestra personalidad es examinar nuestras proyecciones, es decir, esas valoraciones y juicios que emitimos con respecto a otras personas. Aquí nos estamos dando cuenta que estamos volviendo a ese inicio en el que Corbera nos hablaba de cómo a través de una relación interpersonal nos proyectamos, nos identificamos e incluso nos juzgamos. Y una de las maneras, nuevamente, aquí nos está insistiendo, ya en el cierre del libro, que una forma de conocer nuestra personalidad es precisamente examinando nuestras proyecciones. Eso que nosotros observamos en el otro.
esos juicios que emitimos con respecto a otras personas. Y recuerda, Corbera enfatiza en las relaciones interpersonales más cercanas, porque esas relaciones son las que nos van a dar cuenta de lo que nosotros estamos proyectando en cada una de ellas. Existe en el ser humano una gran dificultad para reconocerse en los demás. Pero aquí quiero hacer un alto. Quiero que recuerdes que hay una gran dificultad de reconocernos en los demás. Y esta dificultad nos impide realizar cambios significativos. Esta dificultad nos mantiene en el mismo bucle, repitiendo experiencias una y otra vez. Así que si quieres trabajar en este camino de autoconocimiento interior, empieza a observar eso que ves en el otro y que te molesta. Un ejemplo muy fuerte que nos narra Jung es que aquello que más amas, aquello que más te atrae de tu cónyuge, suele convertirse más adelante en lo que más te molesta. Y de acuerdo con la información que hemos revisado, considero que el cónyuge es el espejo más fuerte de lo que soy, de lo que tengo que empezar a trabajar. La bioneuroemoción nos está ofreciendo recursos para que puedas dejar de sentirte víctima de lo que sucede y empieces a encontrar el camino que amplíe tu conciencia. Empieces a dejar de ser víctima y te empieces a responsabilizar. Cuando empiezas a llevar esto a tu práctica día a día, vas también a empezar a darte cuenta que detrás de cada situación, sobre todo de las situaciones que te molestan, hay una oportunidad, una hermosa oportunidad de conocernos mejor. Cuando te insertas en este camino de autoconocimiento interior, vas a entender que el mundo se convierte en un espejo en el que nos encontramos con nosotros mismos y reconocernos allí, reconocernos en el otro, reconocernos en cada relación que establecemos es un ejercicio sumamente liberador. Con esto podemos concluir que la bioneuroemoción es un método que nos va a permitir encontrar respuestas cuando anhelamos la libertad emocional. Nos enseña a relacionarnos con nosotros mismos y dejar de lado las justificaciones para empezar a escuchar nuestras emociones. Esas emociones que llevan implícitas nuestras necesidades más profundas. También cuando empezamos a observar, cuando empezamos a detenernos y autoobservarnos, vamos a adquirir madurez emocional, lo que va a implicar dejar a un lado los razonamientos y las creencias limitantes para atender el mensaje que las emociones esconden. Este proceso va a implicar que te disocies de las creencias familiares inconscientes y empieces a decidir pensando en ti mismo y en tu coherencia personal. Aplicar la bioneuroemoción significa que te vas a responsabilizar de tu vida, que vas a buscar desarrollar una conciencia de unidad siempre que te proyectes, siempre que proyectes una parte de ti en los demás, siempre que te relaciones con los otros y contigo mismo. El principal objetivo de la bioneuroemoción es que ampliemos nuestra conciencia. La gestión emocional es una habilidad poco desarrollada por la sociedad actual. No obstante, este libro nos invita y nos lleva de la mano para que podamos empezar a conectar con nuestras emociones, para que empecemos a ampliar nuestra conciencia en cada relación interpersonal que entablemos.
La intención de la bioneuroemoción ha sido aportarte herramientas para que aprendas a indagar en ti mismo, para que aprendas a autogestionarte. Para conseguirlo, tendrías que empezar por desarrollar una mente que no juzga, una mente que no se posiciona y que sabe que todo lo que le rodea son espejos para poder reconocerte. La bioneuroemoción, más que un camino para hacer y construir, es un proceso que nos lleva a desaprender, un proceso para superar la identificación con las creencias que marcan nuestra vida. Así que pongamos especial atención en las experiencias que nos alteran y nos provocan estrés, para que podamos preguntar siempre, ¿para qué vivimos esa experiencia? ¿Cuál es la intención que hay detrás? ¿Qué aprendizaje me trae esa experiencia? Recuerda que lo que se busca con la bioneuroemoción es que aprendas a relacionarte contigo mismo para que después logres establecer relaciones saludables con quien te rodea, para que aprendas a disfrutar de tus amistades, de tu trabajo y de tu familia. Busca aquello que realmente necesitas conectar con la mente y con el corazón. Busca conectar con aquello que realmente necesitas experimentar, pero que muchas veces no te atreves por miedo al rechazo. Recuerda que en el código del lenguaje del cuerpo, la intención es que aprendamos a comprendernos cada día mejor, que aprendamos a entender los mensajes que nuestro cuerpo nos envía día a día.